estamos centrados en la carta de los Gálatas. Como bien nos enseña el apóstol Pablo, nosotros tenemos que aprender a defender la fe en la que creemos. Conocer el Evangelio es tan importante para todos, porque a la hora que nos demanden razón de nuestra fe, debemos responder con conocimiento. Por eso es tan importante profundizar en el estudio de la palabra y poder comprender muchas de las verdades que afectan nuestra vida. Quedamos la semana pasada en el capítulo 2. Este capítulo 2 sigue haciendo defensa de la salvación por gracia. Recordemos que estamos en el punto 3, donde Pablo está haciendo defensa de la salvación por gracia y también de su llamado al ministerio, de su apostolado, porque estaba siendo censurado por falsos maestros. Él viene con toda su argumentación poderosa y fiel a lo que había recibido, la salvación por gracia. Y esa salvación abarca no solamente al pueblo judío, también abarca a los gentiles, es decir, a nosotros. Todo el que no es judío, y la Biblia lo llama gentil. Nosotros no somos judíos, ¿no? A no ser que aquí haya algún judío y yo no lo sepa. El propósito de la salvación tiene un efecto universal, es para todas las personas, no solamente para el pueblo judío. Como hemos visto, las iglesias que Pablo había fundado, entre esas pues todas las iglesias de la zona de Galacia, estaban siendo asaltadas ¿por quiénes? Por los falsos maestros, a los que él denomina judaizantes. Estaban pervirtiendo el verdadero y único evangelio, enseñando que los gentiles tenían que hacer observancia de los ritos judíos. Todas estas ideas que traían los judaizantes, los falsos maestros, y que estaban siendo incorporadas a las iglesias que Pablo había fundado, todas estas prácticas de la ley ya no eran necesarias bajo el nuevo pacto. Desafortunadamente, dentro de la iglesia cristiana se han metido también muchos de estos movimientos judaizantes, personas que añaden a la iglesia una cantidad de ritos. Nada de esto es bíblico ni cabe dentro del evangelio que hemos recibido. Pablo nos viene aclarando todos estos conceptos. Básicamente que la salvación no es por las obras de la ley, sino que una persona puede ser justificada delante de Dios solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. No necesitamos ninguna obra de la ley. El problema grave de estos hombres, de estos judaizantes, falsos maestros como los llama Pablo, era que no estaban recomendando la ley como un código de conducta moral. La ley nos muestra la conducta moral de Dios. Pero los judaizantes no enseñaban esta parte. Ellos estaban enseñando era todos los ritos y no hacían énfasis en el código de la conducta moral. Así que esta carta nos deja claro que la ley de Moisés no fue hecha para salvar al hombre. Si la ley de Moisés no fue creada con el propósito de salvar, entonces ¿cómo se salvaron todas las personas que hicieron parte del Antiguo Testamento? Somos salvos a través de Cristo, pero Cristo en el Antiguo Pacto no estaba, había una sombra, no se había encarnado, no había venido, no había cumplido su ministerio. Entonces, ¿cómo se salvaron? Todos aquellos que fueron parte del Antiguo Pacto y que practicaron la ley de Moisés, se salvaron porque pusieron su fe en Dios. Ellos conocían y confiaban en las promesas que Dios había hecho, las promesas futuras, y vemos muchos casos de eso. Job, Abraham, Moisés, David, entre muchos, confiaron en la promesa de que venía un Mesías. Fueron salvos por su fe en Dios. Siempre la salvación ha sido por fe, nunca por las obras de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? Era revelar nuestra naturaleza pecaminosa y la responsabilidad del hombre ante Dios. Ese fue el propósito que tenía la ley. Cumplía ese propósito. Es decir, mostraba que necesitábamos de un Salvador, porque nosotros no podíamos cumplir con la ley, no lo podíamos hacer. Entonces todo eso apuntaba a que necesitábamos a Cristo, y por eso el Antiguo Pacto fue mostrando a Jesús, de diferentes formas fue mostrando a Jesús hasta que llegó el momento que Él apareciera. Para tener claridad que la ley nos mostraba nuestra pecaminosidad, no era para salvación, sino para mostrar nuestra condición caída, les invito a que vayan un momento a Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces nos damos cuenta que la ley nos mostraba, había una prohibición. Entonces aquí lo que Pablo está mencionando en este versículo, y está hablando en este caso de la ley moral, porque no codiciarás hace parte de la ley moral de Dios, ¿no? De los 10 mandamientos que se denominan la ley moral de Dios. Pablo conoció que era pecado codiciar porque la ley así lo estipulaba. Lo que Pablo está diciendo en este versículo es que si la ley no estuviera, si los mandamientos de Dios no estuvieran, él no habría entendido que ciertas cosas eran pecaminosas. Para eso fue el objeto de la ley de Moisés y especialmente a la ley moral. Dios nos muestra que no es para salvación, pero sí nos hace ver nuestra pecaminosidad. Algo que no podíamos nosotros de por sí solo quitarlo, porque no podíamos, aunque alguien hubiera cumplido todos los mandamientos de la ley, no podíamos, porque se necesitaba un sacrificio perfecto, se necesitaba al varón perfecto sin pecado, en este caso Jesucristo, que nos justificara ante el Padre. Vamos por la carretera y vemos un prohibido de no alterar la velocidad en la pista. Si no hubiese ese letrero, pues ¿cómo sabríamos? Entonces hay un letrero que nos anuncia que está prohibido avanzar en la pista a tal o tal velocidad. Igual es la ley de Dios. La ley de Dios fue dada en el monte Sinaí, nos salva, pero sí nos hace ver lo que está mal. En sí misma no servía para salvación, pero sí nos dejaba ver nuestra condición. Y al mismo tiempo revela la perfección moral de Dios. Dios es moralmente perfecto. Básicamente, cuando Dios da la ley de Moisés, fue para exponer el fracaso moral del hombre. Y que por ese fracaso moral en el que se encontraba el hombre por la caída, necesitábamos con urgencia un Salvador. Y gloria a Dios que ya lo tenemos. Y gloria a Dios que nosotros aceptamos ese llamado que Dios nos hizo con cuerdas de amor, y hoy estamos justificados ante Dios por la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros y que nos justifica ante Dios. Sabemos que tenemos acceso ante Dios porque hemos venido por fe a Cristo, y porque aunque somos feos por momentos y nuestras obras son como trapos de inmundicia, Dios mira la sangre que fue derramada y nos ve a nosotros como redimidos por la obra de Cristo. El hombre no puede, bajo ningún término ni bajo ninguna condición, ser salvo, sino solo a través de la fe. No depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, todos estábamos condenados y directo para el infierno, porque éramos incapaces. Pero por los beneficios de la cruz podemos llevar una vida en integridad. Amén. No podríamos ser salvos por nuestra propia fuerza. Desafortunadamente muchas personas hacen esto, ¿no? Hacen y hacen y hacen creyendo que van a ser salvos por eso. Y no es así, hermanos. La obra ya la hizo el Señor Jesucristo. Entonces no es por nuestra propia fuerza. Es imposible ser salvos por nuestra propia fuerza, ni por méritos de buena persona. Nadie va a ir al cielo por ser bueno, porque la Biblia dice que no hay bueno ni uno, porque solamente es bueno el Señor. Es por Cristo que nosotros hemos sido perdonados, que nosotros tenemos acceso al Padre. Por Él podemos decir que hemos sido salvos. Y lo mejor de todo esto es que es un regalo. No tuvimos que hacer nada, solamente es decir: Señor, ven y toma el control de mi vida. Perdona mi pecado. Señor, yo quiero ser tuyo. Y de ahí adelante empieza una vida preciosa en el Señor. No se puede ir al cielo por ser buena persona. Necesitamos a Cristo, necesitamos pasar por la cruz para poder acceder al cielo y tener una vida eterna. Dicho todo esto, vamos a Gálatas 2, quedamos en el verso 5. Solamente voy a leer y puntualizar 3 versos pendientes y después retomaremos uno en el que quiero hacer énfasis en esta noche. Vamos a leer los Gálatas capítulo 2, verso del 6 al 9. Dice: los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos.
El verso 8 dice: pero el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. El verso 9 dice: de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea a los judíos. Aquí estamos dándonos cuenta que aunque los judaizantes tuvieron la intención de influir sobre los líderes de la iglesia de Jerusalén para atacar al apóstol Pablo y el evangelio que él predicaba, no lo lograron. Al contrario, los líderes de la iglesia de Jerusalén reconocieron la labor de Pablo, no censuraron su evangelio y estuvieron de acuerdo con que él siguiera predicando el evangelio a los gentiles. Vemos que hubo un acuerdo entre los líderes, hubo unidad, acuerdo. Y esto me encanta cuando dentro de las iglesias hay unidad y acuerdo de que prediquemos el mismo evangelio. Estamos en tiempo de apostasía, hermanos, y desafortunadamente esto no se está dando en todas las iglesias. Muchos predican el evangelio adulterado. Y aquí, en esa defensa que Pablo estaba haciendo, se encontró acuerdo y unidad entre los principales líderes para que se siguiera predicando el evangelio a judíos y a gentiles. El evangelio no era exclusivo del pueblo judío. ¿Cómo lo resolvieron? Bueno, lo resolvieron de la siguiente manera. Pedro seguiría predicando el evangelio, principalmente su enfoque estaba hacia el pueblo judío, y Pablo y Bernabé hacia los gentiles. El ministerio principal de Pablo fue dirigido hacia el pueblo gentil, aunque también le predicaban a los judíos, obviamente, pero su principal enfoque estaba hacia los que eran como nosotros, gentiles. Es hermoso ver cómo Dios no hace acepción de personas, hermanos. Él no hace favoritismos. Él sencillamente en los tiempos de Pablo y en nuestro tiempo sigue evaluando el corazón del hombre. No es que haga favoritismo, sino que favorece a aquellos cuyo corazón se vuelve con sinceridad a Él. No es porque haga favoritismo, yo decido darle a este más, a este menos, no, es porque Dios sí evalúa nuestros corazones, lo hace constantemente y obviamente que de alguna forma favorece a aquel que se vuelve con sinceridad hacia Dios, lo va a favorecer, lo va a bendecir, no porque tenga favoritismo, sino porque esa persona ha decidido volver su vida completamente a Él. Este verso último que leímos de Gálatas capítulo 2, el verso 9, nos deja un gran ejemplo, hermanos, a nosotros también, fuera de todo esto que estamos diciendo. Y es el ejemplo de saber reconocer y respetar con buen ánimo el llamado que Dios hace sobre las personas. Respetar. Aquí no vemos que los líderes de la iglesia se pusieran en contra y empezaran a discutir. Y es tan importante para nosotros también hacer lo mismo, hermanos. Nosotros nos movemos en una iglesia, ¿no? Ahí desarrollamos nuestros dones, nuestros llamados, pero también hacia afuera, obviamente. Entonces, estos hombres predicaban no solamente en la sinagoga, ni en el templo, ellos salían por las calles a predicar el evangelio. Pero aquí vemos que los líderes reconocieron y respetaron esa decisión, no alterados, no criticando, no sintiéndose menos. Y eso es algo que nosotros debemos también aprender, hermanos. Debemos reconocer y respetar el llamado que Dios hace de manera individual a cada quien. Y apoyar en lo que podamos apoyar, no estar criticando. Ahora vamos a centrarnos en estos últimos minutos en el verso 10. Posen su mirada ahí en el verso 10 del mismo capítulo 2 de Gálatas. La única sugerencia que hicieron fue que ayudáramos a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Lo que sugirieron los líderes de la iglesia fue: sigan con su evangelio, sigan predicando Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles con Bernabé, pero no se olviden de los pobres. Desde mucho tiempo antes, desde su misma conversión, Pablo tuvo un deseo firme de ayudar a los pobres. Fue el primero en introducir el concepto de las ofrendas especiales para los pobres de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era una iglesia pobre. Había muchos pobres allí, dado a la persecución que estaban sufriendo nuestros hermanos de aquella época del primer siglo.
Entonces, ellos estaban privados de muchas cosas. Pablo fue el primero que tuvo esa iniciativa de empezar a hacer colectas para mandar y ayudar a los hermanos pobres. Vemos que hasta el verso 9 estamos hablando básicamente de aspectos teológicos. Y cuando leemos este versículo es como, oh, ¿qué pasó aquí? Y podemos llegar a pensar que es algo que está fuera del contexto. Pero no es así, hermanos. Está muy lejos de ese concepto si lo llegáramos a pensar. Sabemos que el apóstol Pablo era celoso de las buenas obras. Lo que él hacía era que negaba la justificación por medio de ellas, que es lo que confiesa la Iglesia Católica, ¿no? No somos salvos por hacer, somos justificados por fe. Pero eso no le hizo a él olvidar que él como cristiano tenía que hacer buenas obras, como nosotros tampoco lo podemos olvidar. El hacer obras y el creer que somos salvos por obra son dos cosas completamente diferentes. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, podemos ser celosos de las buenas obras. La palabra nos insta a ser celosos de hacer buenas obras. De hecho, dice la palabra que Dios preparó de antemano buenas obras. ¿Para qué? Para que sus hijos camináramos en ellas. Es decir, que no es ya, soy salvo y se acabó. No, la vida cristiana también demanda hacer buenas obras, no para salvación. ¿Por qué razón se introduce entonces este tema de la ayuda a los pobres dentro de esta carta de Gálatas? ¿Por qué razón Pablo la menciona? Fue un asunto obviamente que se trató en esa reunión, pero ¿por qué queda ahí registrada? ¿Saben por qué queda registrada este tema de los pobres, hermanos? Porque la teología y la práctica van de la mano. No podemos ser cristianos llenos de teología aquí y que esa teología no baje en acciones prácticas hacia nuestro prójimo. Sería una teología muerta y de eso no se trata la vida cristiana. La doctrina correcta nunca va a apuntar a sustituir el deber cristiano. Si creemos que estamos bajo la doctrina correcta y no practicamos las obras, estamos en una doctrina incorrecta. Me hago entender, ¿no? La doctrina correcta que Pablo estaba transmitiendo en la carta de los Gálatas no sustituía el deber que tenemos como cristianos, y ese era su mensaje. Lo fue antes de esa reunión en el Concilio de Jerusalén, porque él empezó desde antes, no fue por esa reunión, como les digo. Vamos a Santiago capítulo 2, esto nos va a ampliar un poquito esta idea de lo que estamos expresando aquí. Santiago capítulo 2, verso 14, dice: amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿De qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Podemos decir, sí, somos grandes cristianos. A ver, ¿dónde están tus acciones? ¿Dónde están tus obras en este caso? La fe sin obras, hermanos, es inútil, lo dice la palabra. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Entonces, no fuimos salvos para tener una fe inútil, hermanos. Fuimos salvos para producir buenas acciones. No queremos que nuestra fe esté muerta e inútil, no queremos. Queremos vivir el verdadero evangelio, un evangelio activo, no religioso, sino activo, porque ese es el evangelio que nos muestra la palabra. Entonces, sabemos por supuesto que la fe es lo que justifica, nos justifica delante de Dios, es la fe, no las obras, lo sabemos. Pero son las obras las que justifican que la fe sea correcta y real. Entonces, somos justificados por fe, pero mis obras, tus obras y las obras allí que Pablo estaba en el primer siglo enseñando y diciendo, y aquí el apóstol Santiago, nos van a corroborar si nuestra fe es correcta y real. Ser los más tacaños, no tener cuidado de los pobres, vivir para nosotros mismos, para nuestros vientres, como también dice Pablo, eso no corresponde a la vida cristiana. Muchas formas hay para ayudar a los pobres, muchas formas, hermanos. Tenemos que asegurarnos que nuestra fe sea correcta y real. ¿Cómo lo sabemos?
cuando hacemos obras. Las obras vienen, hermanos, como resultado de nuestra salvación. Cuando realmente nosotros hemos sido salvos de forma genuina, no algo emocional, entonces esa fe nos va a impulsar a hacer buenas obras y a ayudar. Cuando nosotros abrimos la Biblia, desde Génesis hasta que se termina, vemos que Dios da a conocer que los pobres debían ser tratados de una manera especial. Tenía un favor especial. Lo vemos en el Antiguo Testamento y hay cantidad de instrucciones dadas hacia los pobres. Cómo se debería el prójimo comportar hacia una persona pobre. Cómo se debería tratar al pobre. Era una responsabilidad del israelita en ese tiempo tratar al pobre con, digamos, cuidado y sobre todo con cierto favor, porque eran pobres, no tenían recursos. Entonces, como siempre, lo que pasó con el pueblo judío, muchos se olvidaban de estos y muchos que tenían se aprovechaban de la miseria del pobre, aumentando aún más su miseria. Hay palabras muy fuertes acerca de todo esto por parte de Dios. Palabras de juicio contra las personas que se olvidan de los pobres. Bajo el nuevo pacto, que es en el que nosotros estamos, bajo el pacto de la gracia, el pacto de Cristo, también tenemos responsabilidades. Pablo hace énfasis en su carta en esto, porque no se quedó solamente como instrucciones para el antiguo pacto. Esto sí hace parte de la vida práctica. Tal como lo hizo Jesús, cuando nosotros miramos y estudiamos la vida de Jesús y miramos cómo Él se desarrolló, vemos que Él también tuvo un cuidado especial hacia los pobres. El apóstol Pablo, que seguía su ejemplo, lo hizo también. Y nosotros que decimos que somos cristianos, cristiano quiere decir seguidor de Cristo, entonces también debemos tener ese mismo afán y cuidado con los pobres. Cuidar de las personas que están dentro de nosotros para ayudarles. Especialmente, la palabra lo dice, no lo digo yo, especialmente a los de la fe. A los primeros que tenemos que ayudar son a los que están en la fe. Debemos ayudarlos. Cuidar de ellos, hermanos. Yo creo que no hay ninguno entre nosotros ni entre el pueblo cristiano que no tenga la posibilidad de ayudar a alguien. Dios nos va a presentar oportunidades de ayudar. Bueno, a la iglesia le ha presentado oportunidades preciosas de ayudar al pobre. Y cuando Dios presenta esas oportunidades, hermanos, nosotros corremos, porque no hay mejor cosa que dar. La satisfacción de poder dar y suplir la necesidad de aquel que la tiene es lo mejor. No tanto para nuestros vientres, ¿no? Y para nuestros propios deleites y a veces necedades. Entonces aquí vemos que Jesús lo hizo, que Pablo lo hizo y que la palabra nos exhorta a que nosotros también debemos de cuidar a los pobres. Es un deber, no es algo opcional, hermanos. Pablo lo deja aquí claro, el Señor lo hizo, Dios en el Antiguo Testamento, entonces no es algo como, bueno, yo voy a ver. No, es un deber cristiano ayudar a los pobres. De hecho, el Señor Jesús, cuando Él dio también palabras duras, Dios las dio en el Antiguo Testamento, pero Jesús también. Aquellos que se aferraban a las posiciones de este mundo y se olvidaban de los pobres. Dios quiere nuestra prosperidad. Ahora hago un paréntesis ahí, hermano. Dios quiere también que sus hijos sean prósperos. Y Dios nos permite tener para poder dar. No creamos ese concepto tan del sistema de este mundo que Dios nos permite tener para nosotros y para nosotros. Si Dios nos bendice económicamente, principalmente es para que ayudemos al pobre, principalmente, sin olvidarnos obviamente de nuestras necesidades, de las necesidades que hay en una familia. Palabras de Jesús en Lucas 16:13, anoten la cita y después la meditan, dice así: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Claro, los fariseos amaban el dinero, amadores del dinero. ¿Y qué hicieron? Se burlaron de Jesús. Jesús estaba dando aquí un principio precioso, un principio que bendice principalmente la vida también del que da. Y los fariseos, toda esta gente que también de algunos hacían parte de los judaizantes, pues se burlaron de Jesús.
El verso 15 dice: entonces Él les dijo: a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Aquí les está diciendo básicamente: ustedes quieren el reconocimiento del mundo, pero se olvidan de lo principal. Se olvidan de lo principal. Somos reconocidos por Dios, hermanos, cuando nosotros ponemos cuidado y atendemos al pobre. Somos reconocidos en ese sentido. Somos también cuidados. Dios se encarga de nuestra necesidad, hermanos. Los principios del reino operan a veces de forma contraria. Van en contra de nuestra propia lógica. Tú das y Dios a ti te da. A veces creemos: no, yo no puedo dar porque me quedo sin para suplir mi necesidad. Da y Dios también te va a suplir a ti, porque son los principios de Dios. El verso que está aquí, el dar a los pobres, habla de una fe verdadera, hermano, de una fe que es activa en fruto. Por eso no puede ser muerta. Si Jesús no lo consideró opcional, el hecho de ser dadivoso, Él no lo consideró así, ni Pablo, nosotros tampoco lo podemos considerar como algo optativo, como algo, bueno, si quiero, si no quiero, si tengo. En la iglesia, a través de los diezmos y de la ofrenda, ayudamos a los ministerios de la iglesia perseguida, al pastor Alexis, a la misionera Helen que está en África, y lo que haga falta, como el pastor Andrés, que se estaba presentando esa situación tan difícil, también de allí de Venezuela, y no tenía recursos para salir de esa situación. Cuando decimos que el reino de los cielos avanza a través de las ofrendas y de los diezmos, es también para eso, hermanos, para ayudar a otro. No se usa para el enriquecimiento de pastores ni de líderes, es para ayudar. Esto hace parte de lo que tenemos que hacer, hermanos. Nosotros hacemos todas las finanzas del mes por medio de sobres. Recuerdo hace años que Esthercita nos dio ese taller de finanzas. Desde ese tiempo con Jorge lo estamos haciendo, ¿no? Entonces tenemos nuestros sobres para todo. Y dentro de ese sobre está la ayuda social, hermanos. No nos olvidamos de esa parte. Obviamente los diezmos, las ofrendas, pero también la ayuda social. Es importante hacerlo, hermanos. Es importante hacerlo. Va a bendecir nuestras vidas, va a bendecir la vida de los pobres, y el corazón de Dios va a estar agradado. Recordemos, la teología y la práctica van juntas, hermanos, van de la mano en este asunto y en muchas cosas. Pero bueno, estamos hablando del versículo 10 de la recomendación que Pablo está haciendo de no olvidarnos de los pobres, ni la recomendación que los líderes de la iglesia de Jerusalén le hicieron. La doctrina correcta, hermanos, nunca sustituye el deber cristiano. Nunca va a sustituir eso. La doctrina correcta nos va a impulsar a practicar las obras justas, a tener una vida cristiana práctica, no solamente de nuestra cabecita y nuestra boca. Es fácil almacenar conceptos teológicos en nuestra cabeza, es fácil, hermanos. Memorizarlos también. Hablarlos, pues, aún más. Pero debemos practicarlos, porque es la esencia del Evangelio. Obviamente que tenemos que conocer y renovar nuestra mente con los conceptos, con principios bíblicos, como también se nos enseñaba el domingo en la predicación. Tenemos que renovar toda nuestra manera de pensar, pero debemos de llevar todo eso a la práctica. Y en este caso, pues la ayuda a los pobres es algo que la Biblia nos pide. Por eso ese verso 10, con esto termino, por eso ese verso 10 no está fuera del contexto. No está fuera del contexto, no está, bueno, aquí Pablo está hablando de gracia, de salvación, y nos sale con los pobres. No está fuera, hermano. Indica que las buenas obras son el fruto que evidencia, que certifica que de verdad hemos sido salvos por gracia. Amén, por gracia. Y la gracia es tan grande, tan hermosa, tan espléndida, hermanos, que como hijos de Dios y como cristianos debemos hacer lo mismo. No retener nuestra mano a la hora de ayudar, porque eso no habla de haber sido salvos por gracia. A nosotros se nos ha entregado una nueva naturaleza. Entonces, esa nueva naturaleza no es egocéntrica, sino que empieza a mirar hacia el prójimo, que fue lo que hizo el Señor Jesús y lo que nos enseñó, la gran lección del Señor. Así que, como Pablo lo hizo y procuró, como él dice, procuré con diligencia hacerlo,
hermanos, procuremos con diligencia nosotros también poner en práctica en este estudio que hemos hecho en el día de hoy ese verso 10, amén, con todo el resto de conceptos, pero ese verso 10. Y aquí quedamos hoy, en el verso 10, vida práctica, lo que pide el Señor. Así que vamos a orar, hermanos, para despedirnos y a darle gracias al Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque hemos recibido de ti muchas cosas, Señor. La más grande, a ti, viviendo en nosotros, salvándonos, acercándonos al Padre, justificándonos, dándonos nuevas oportunidades. Señor, nos has salvado y en esta noche te decimos, Dios, gracias por habernos salvado, por habernos rescatado. Gracias porque nos has dado una nueva naturaleza. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Impúlsanos a no olvidarnos de los pobres que están entre nosotros, a buscar formas de ayudar, de socorrer, de ayudar a ese hermano que está en necesidad. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos que practican la fe que han recibido, que no es una fe muerta e inútil, que sea una fe llena de frutos que bendicen a aquel que no tiene, a aquel que pasa dificultad. Gracias, Señor, porque miraste nuestra pobreza espiritual, nuestra miseria espiritual, tú la viste, Señor. Tú la viste y te bajaste de tu gloria y viniste y caminaste entre nosotros y nos diste la salvación. Nos diste la riqueza de la salvación, pero también nos provees de lo que necesitamos, del pan diario, del techo, del vestido. Tú provees para todas nuestras necesidades materiales. Por eso ayúdanos a ser fieles. Pon pasión, pon cargas en nuestros corazones para ayudar a los pobres y que podamos seguir el ejemplo tuyo, Jesús, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de tantos hombres que estuvieron dispuestos a ser eficaces a la hora de dar fruto en esta área. Haznos efectivos dentro del reino de Dios y que no se nos olvide que hay un prójimo que necesita también de nuestra ayuda. Pedimos que tu bendición siga reposando sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.